Os voy a ser plenamente sincero, el 18 de octubre una revista japonesa filtró el MX-30 y tras haber generado una tremenda expectativa por ver el primer eléctrico de Mazda, yo me llevé un chasco estético. De hecho lo compartí con Diego y tampoco pareció muy convencido por la estética, como tampoco lo estabais muchos de vosotros que interactuasteis conmigo por Twitter esa noche y la mañana siguiente comentando el nuevo diseño de Mazda. Pero como han sucedido ya unas cuantas veces en los últimos 3 años, las percepciones de las fotos al cambio en vivo pues son muy diferentes. De eso y de mucho más os vamos a hablar hoy en este vídeo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt y este es el primer contacto que tenemos con el Mazda MX-30. No me gustan las presentaciones, de hecho intentamos no ir a presentaciones para grabar porque suele ocurrir que te montas en un coche que apenas llevas 3 minutos conduciendo, te toca hablar de él, te traes aprendida la nota de prensa, pero si no te ha dado tiempo a probarlo pues no tiene mucho sentido y después todo se comprime muchísimo y es muy difícil sacar conclusiones. Pero hoy estamos montados en el MX-30 del que ya os hablamos cuando estuvimos con el confinamiento, que os expliqué la técnica, el porqué de la batería pequeñita y todo eso, y hoy os vamos a intentar a través de un paseo por Madrid explicar si el coche va bien, si va mal, si nos gusta cómo funciona, si no, si nos quedamos sin batería en 50 kilómetros, que no lo creo, digo. Había 2 problemas estéticos con este coche. El primero tenía que ver con los pasos de rueda negros, la distancia neumático-aleta y ese juego con respecto a la carrocería. Al ver el coche en vivo no lo ves desde un punto de vista tan bajo como en las fotos, lo ves desde una altura de tus ojos y eso hace que, unido al juego de luces natural de la realidad, cambie toda la dinámica visual. Lo que antes me parecía exagerado, como las ruedas enanas mal compensadas, ahora empieza a funcionar. Lo sencillo del trabajo de la superficie lateral de la carrocería sin pliegues innecesarios o barrocos, el trabajo de la nueva boca frontal pequeña y ajustada a la realidad, los pilotos LED, casi todo ahora me funciona. Es la caída del techo tan redonda transformándose ya en luneta trasera, otro aspecto que no me terminaba de entrar y que ahora empieza a funcionarme pero sigue sin terminar de convencerme. Las cosas como son, sigue sin ser un RX-7 ni un RX Vision, pero de ser un coche que estéticamente no me entraba ni con calzador, ahora de repente me agrada. Así que quien me entienda que me compre, pero creo que conviene recomendaros ver el coche en vivo antes de juzgarlo, porque me da la sensación de que os puede pasar lo mismo que a mí. Lo primero que os voy a comentar es el interior. Me encanta el acabado que tiene, los materiales recuerdan mucho al CX-30, pero va un pasito más allá, un pasito hacia la exclusividad. Todo materiales reciclados por todas las esquinas, solo la piel del pomo de cambio y del volante son cueros de verdad. La señora que habla tampoco es de verdad, es sintética. Todos los plásticos de la puerta son reciclados, tiene aquí una textura como de material trenzado. He leído por ahí que los cueros están hechos y algunas de las fibras con PET, con el plástico de las botellas, con otros materiales reciclados. Tenemos corcho en la parte del salpicadero, en esta consola doble central de doble altura. Lo de usar corcho, esta señora claro no se va a callar nunca y entonces nos va a fastidiar toda la moda. El corcho es un guiño a que Mazda, cuando os expliqué el origen de la empresa, que hicimos un vídeo de la historia, si queréis lo podéis ver, os comentaba que había empezado haciendo trabajos de corcho, sobre todo de procesados de corcho a partir de corcho natural para hacer aislamientos en las paredes de las casas japonesas. Por eso le han querido hacer este guiño que además queda muy bien porque le da un toque especial al coche. Comparado con otros coches eléctricos me parece que el interior está muy currado. Normalmente solemos ver que hay una pega bastante clara porque por invertir todo el dinero en la batería se quedan sin dinero para hacer plásticos acolchados en el interior. Y aquí en cambio está todo muy trabajado y muy bien cuidado. Tiene el mismo cuadro de instrumentos del CX-30, una pantallita digital en medio, un reloj físico a la izquierda, que es donde va el cuentavueltas en el CX-30. Aquí se ha cambiado por un indicador que te marca cuánta potencia estás gastando o cuánta regeneración estás teniendo cuando levantas el pie del acelerador. La cantidad de regeneración además la puedes gestionar con 2 levas, como si fuera un cambio manual. Si metieras marchas en un coche manual tendrías menos retención. Si las quitaras con la leva izquierda tendrías más retención. Pues aquí es lo mismo, tienes 5 niveles de retención distintos que vas configurando con las levas y se nota un montón. ¿Recordáis en el vídeo del Corolla híbrido que en una curva tuve un problema porque casi me salgo por ahuecar gas y tirarme al vértice? Por lo que os decía, que normalmente ahuecas gas y esperas que el coche retenga y se aguante y se meta en la curva. Y en los coches eléctricos eso lo sueles perder porque no tienes tanto control
de cuánta regeneración vas a tener. En los coches tipo Leaf, que tienes one pedal, un pedal solo para conducir, sí que hace bastante regeneración. Pero aquí lo bueno es que tienes estas levas que te permiten gestionar esa cantidad de regeneración como si fuera un Fórmula E y te permiten controlar cuánto se va a parar el coche cuando levantes el gas, y esto me parece, ya lo probaremos, que una carretera de curvas puede funcionar la mar de bien. En el lateral derecho tenemos otro reloj que nos marca la indicación de la cantidad de batería, donde iría el volumen del combustible y la temperatura de la batería. La batería va refrigerada y calefactada para alargar su vida útil y además para que extienda más su uso en temperaturas extremas para que nos den más kilómetros. Hoy que estamos con 30 y ¿qué? 36 grados, algo así, al sol, pues tenemos el climatizador puesto y la verdad es que las baterías están de la mitad para arriba en temperatura, pero bueno, entrando dentro de lo normal. Nos queda un 90% de batería, dice el coche que con eso hacemos 164 kilómetros. La medida de consumo la comentaremos cuando estemos acabando la prueba. Tenemos un climatizador con una pantalla táctil para el volante calefactado, el asiento calefactado. Sabéis que no me gustan las cosas estas manuales, pero lo bueno es que tiene un botón físico para ir cambiando la temperatura, así que no me puedo quejar gracias a ese botón físico, aunque no termine de entender lo de la pantallita de aquí, que le queda muy bien estéticamente, pero me parece que probablemente sea totalmente innecesaria. De hecho, tras la prueba y en charla con la gente de Mazda me reconocieron que era un elemento de diseño en línea con los gustos actuales de los clientes de este tipo de coches. Vamos, un Just for the Show, que oye, es como si le pones cinturones de seguridad rojos o amarillos o agujeros en los asientos para simular el paso de los arneses. Así que tampoco soy yo quien para criticar guiños de cara a la galería, siempre que se mantenga el botón físico para manejar el climatizador, que por cierto, no lo he dicho cuando iba adentro, es monozona. El MX-30 está montado sobre la base de un CX-30, pero modificado en gran medida. Mantiene de aquel la suspensión delantera McPherson, un puente trasero torsional, amortiguadores pasivos. Se trabaja especialmente el tema de los bushings, lo que son las articulaciones de ese puente trasero del que te hablaba y de lo que también te hablamos en profundidad en el vídeo del Mazda 3. Pero la clave del coche está en su sistema de propulsión. En el vano motor delantero, que parece muy hueco a primera vista, tenemos el motor, el inverter, el conversor DC-DC y algunos elementos adicionales como el depósito de refrigerante de la batería. Si os fijáis, todos los órganos mecánicos están echados hacia la derecha del coche y no es casualidad, sino causalidad. A finales de 2021 tendremos con nosotros una variante con un pequeño motor Wankel de un único rotor que hará las veces de generador eléctrico para incrementar la autonomía del MX-30. Este pequeño motor Wankel ocupará el espacio del lado izquierdo del vano motor que ahora vemos tan vacío. El motor eléctrico es de imanes permanentes síncrono, fabricado por Hitachi bajo las especificaciones requeridas por Mazda. Da 105 kilovatios, que son 143 caballos al cambio, y aparece con una irrelevante cifra de par de 265 Nm. Y digo irrelevante porque la cifra de par se acaba multiplicando por la relación de transmisión que tiene el coche, y como no la conocemos, tampoco sé el par que llega realmente a las ruedas. Como tantos otros eléctricos, el coche carece de varias marchas, así que como no tiene caja de cambios, tampoco podemos comparar aquí qué cifra de par llega a las ruedas versus la que llegaría con otro tipo de cambio. La batería está situada en una especie de armazón perimetral de acero de muy alta resistencia por debajo del piso del vehículo. Tiene células prismáticas, está refrigerada y calefactada por líquido. De esta manera se ofrece mejor durabilidad y estabilidad de carga a lo largo del tiempo que una batería refrigerada pasivamente como la de un Leaf. Esto además debería permitir que la batería durase mejor en condiciones de frío extremo en un pleno invierno o de un verano en Sevilla a pleno sol con 40 grados. Su capacidad es de 35,5 kWh brutos, pero no sabemos la capacidad neta que podemos utilizar. Se puede cargar en España con enchufes tipo CSS combinado. De esta manera, en un cargador de este tipo y bajo régimen de corriente continua, puedes cargar a una potencia de 50 kW, con lo que recuperar el 80% de la carga total de la batería desde cero puede llevarte 30 minutillos. La carga con corriente alterna está limitada a 6,6 kW de potencia del cargador onboard que tiene el coche, y a este ritmo necesitaríamos casi 6 horas para cargar la batería por completo, que es lo que básicamente sucederá cuando lo enchufes en casa. Le preguntamos a Mazda por la durabilidad de la batería. Nos contestaron dos cosas. La primera, que tiene una garantía por 8 años o 160.000 kilómetros para mantener al menos el 70% de su capacidad original. Al mismo tiempo nos afirmaron que seguramente más allá de esa garantía, la batería sobreviva al coche y el cliente no la necesite cambiar jamás.
El bloque entero de la batería pesa 310 kilos y esto explica en parte el exceso de peso respecto al MX30 de base, que se queda en báscula en 325 kilos por debajo. Todo se conduce súper suave. Es como si condujeras un CX30 pero más molón. Tiene la suspensión dada de manera típicamente Mazda, con un toque durito, una dirección también con una sustancia durita, que es muy agradable de manejar. El volante es totalmente redondo, toma ya, y además tiene, lo puedes situar justo donde quieres. Tienes un pomo de cambio que no sirve absolutamente nada, pero recuerda un pomo de cambio tradicional, que eso también ayuda a que el coche se conduzca fácil. No es nada raro por el mero hecho de ser eléctrico, y a mí eso me hace sentirme más a gusto desde el primer kilómetro, de manera más rápida. De otra manera, algunos coches eléctricos quieren ser raros por el simple y mero hecho de ser eléctricos, y eso hace que cuando te montes te sientas un poco perro verde. Aquí no tienes esa sensación. Por cierto, los asientos, quitando que la banqueta igual se me hace un poco corta, me parece que son un pelo mejores que los del CX30. Habría que mirar si no son exactamente los mismos. Tiene una cantinela el motor, tiene una musiquita que es proporcional a la cantidad de energía que está enviando a las ruedas. Es decir, no tienes el sonido del motor de combustión, no tienes el sonido del motor eléctrico, porque este coche es ultra silencioso, ahorra un montón de ruido gracias a ir súper bien aislado y al mismo tiempo utilizar una plataforma eléctrica, pero acompaña el indicador de cantidad de potencia enviada a las ruedas con un sonido de armónicos que es proporcional a cuanto más gas metes, que la verdad está muy currado. Yo no sé lo que va a... Diego, ¿qué te parece? Anda. ¿Pero mola el sonido o no mola? Sí, no es tan eléctrico 100%. Ni es eléctrico ni tampoco es un motor de combustión, ¿no? Es un sonido... Un híbrido. Pero es un sonido agradable, ¿no? A mí me... mola porque además te das cuenta de cuánto estás pidiéndole al coche. Te da esa percepción que normalmente tienes un coche de gasolina de cuánto le estoy pidiendo, cuánto le estoy apretando. Y ahora voy a dar una respuesta algo técnica y matemática a una duda que puede surgir. ¿Por qué ha optado Mazda por una batería de 35,5 y no por algo más grande? Con esto de la batería, al ritmo al que condujimos nosotros, alineado con la media combinada de gasto del WLTP de 19 kWh cada 100 km, el coche puede completar unos 200 km entre recargas. En ciudad se puede estirar la cosa un poco más, puedes llegar a 250, algo así, pero la pregunta, ¿eso es suficiente para la mayoría de nosotros? Llevo años contando la misma historia. El grueso de los usuarios apenas nos movemos más de 70 km diarios, el grueso de los días del año, así que no tiene demasiado sentido meter más batería por varias razones. La primera es el coste de adquisición. Cada kilovatio extra de batería, cada 5 km extra de autonomía, implican 150 euros extra de coste para el coche, y ese dinero va a salir de algún sitio, sea del bolsillo del consumidor o sea de la calidad y los materiales y acabados que tenga el coche. La segunda es un tema de peso. Cada 5 kilómetros extra de capacidad de batería nos implican un acarreo de peso extra de 9 kilos, lo que implica peores cualidades dinámicas y más desgaste para neumáticos, frenos y otros elementos. Y la tercera es la clave argumentaria de Mazda para optar por esta batería, y es que durante la fabricación del coche se emite más CO2 cuanto más grande sea la batería. La pregunta es ¿cuánto CO2 extra? Hace unos años os sacamos un vídeo hablando del CO2 emitido para fabricar una batería, y os recomiendo que le peguéis un vistazo a ese vídeo si no lo hicisteis en su momento. Pero para resumirlo todo, pedimos a Mazda las emisiones de CO2 por cada kilovatio hora de batería extra instalado en el coche, y nos han pasado un estudio técnico que tenéis enlazado en la descripción del vídeo, que curiosamente además proviene de la misma fuente que usamos nosotros cuando hicimos el vídeo del CO2 hace un par de añitos. En este estudio salen dos tablas, una que nos indica cuánto CO2 se emite por crear una batería por cada kilovatio hora instalado, y en la otra tabla nos habla del CO2 emitido para fabricar e instalar un motor de combustión. De esta manera podemos comparar el impacto de un CX30 de gasolina contra el impacto en CO2 de un MX30 de manera bastante sencilla. Para que no os volváis locos con los cálculos, que podéis hacerlo con los enlaces que salen más abajo, os diré que fabricar un CX30 con motor de gasolina, según estos números sostenidos por la ciencia, genera emisiones equivalentes a 5,5 toneladas de CO2, mientras que fabricar un MX30 sube esa cifra hasta las 12,3 toneladas de CO2. Podéis pensar que las cifras que aquí aparecen son claramente inferiores a las que os llevo unos meses explicando, de prácticamente 15 toneladas de CO2 para fabricar un coche con motor de combustión interna. Lo que sucede es que estas cifras provienen de la JLCA, de la Asociación de Fabricantes Japoneses de Vehículos, mientras que las otras medidas que os he estado contando eran una media transversal de fabricantes de varios países. En cada país, en base a la cantidad y procedencia de la energía eléctrica
que se utiliza a la hora de extraer los materiales, procesarlos y fabricar el coche hace que varíe de manera enorme el impacto en CO2 de un coche fabricado. En cualquier caso, esa variación de las 15 a las 5 toneladas no nos va a impactar porque nosotros lo que estamos mirando es la diferencia entre emisiones de CO2 de fabricar un coche de gasolina versus un coche eléctrico. Y aquí lo que tenemos es que fabricar un MX-30 es 6,7 toneladas de CO2 más dañino que fabricar un CX-30 cuando sale de la factoría. La cuestión es si lo vamos a recuperar a lo largo de su uso. Teniendo en cuenta el mix energético español, por cada kilovatio hora producido en 2019 emitimos 241 gramos de CO2. Teniendo en cuenta al mismo tiempo que cada litro de gasolina quemado en un coche genera en su ciclo completo desde la extracción hasta que lo quemas en Albacete un total de 2,6 kilos de CO2, las matemáticas nos dicen que entonces tendremos que circular alrededor de 55.000 kilómetros con el MX-30 en España para compensar las emisiones que en origen habían producido de extra fabricar el MX-30 eléctrico con su batería. A partir de ahí, todo lo que circulemos será a favor del cambio climático, ya que recortaremos y ganaremos siempre respecto al coche de gasolina, al menos si no tenemos que cambiar la batería del coche. El punto de Mazda en todo esto es que de haber montado una batería mucho más grande, una por ejemplo de 70 kilovatios, el doble, habríamos tenido que recorrer el doble de kilómetros para cazar al coche de gasolina y el beneficio ecológico total del coche a lo largo de su vida útil se vería claramente mermado. Tenemos que tener en cuenta que una batería el doble de grande implicaría que el precio del coche subiría al menos 5.500 euros y tendríamos otros 300 kilos para arrastrar todos los días cuando nos movemos con el coche, aunque solo utilicemos este extra de autonomía de manera muy eventual y muy puntual. Sumemos además que el español medio rara vez hace más de 15.000 kilómetros al año, así que si queremos recuperar en 55.000 kilómetros las emisiones de origen de fabricación del coche necesitaremos casi 3 años de uso, mientras que una batería el doble de grande llevaría esta cifra a los 7 años y haría muy complicado que más allá de esos 7 años empezásemos a recuperar CO2, así que la ecología estaría claramente en desventaja. Toda la lógica del coche es clara, es un coche eminentemente urbano, sin ambiciones de hacer un Barcelona-Valencia, un Madrid-Barcelona, un Madrid-Coruña, lo que queráis. Es un segundo coche para quien pueda permitírselo, para cargarlo cada 2 días en el enchufe de casa por la noche y utilizarlo sin los agobios de una batería demasiado pequeña, como sí nos había ocurrido con el Smart Fortwo EQ que probamos meses atrás y con el que ibas con la lengua afuera simplemente para hacer tu transporte urbano diario. Al menos a mi juicio, para moverse por grandes ciudades este tamaño de 35,5 kWh es ideal, sobre todo si como yo vives en el extrarradio. Pues hemos hecho 1 hora y media por ciudad conduciendo. Coche muy fácil de conducir, como todos los eléctricos. Pisar 2 pedales, muy agradable la posición de conducción, el volante, el tacto de los frenos. Me gusta más el tacto progresivo del pedal de freno de este coche, curiosamente, que el del CX-30 o el del Mazda 3. No sé si es por la mezcla de regeneración y de frenado hidráulico, pero me parece que aquí han afinado un poquito más. Es silencioso y ahora que hemos salido a la autovía, vamos a repasar. Hemos hecho una media de consumo que no es relevante de 19,8 kilovatios hora cada 100 kilómetros. En ciudad seguro que se puede hacer menos, hemos estado haciendo el cretino, básicamente, ¿estás de acuerdo, no? Sí, bastante cretino y salir de los semáforos rápido para ver cómo aprieta y tal. Me gusta mucho el tacto del acelerador porque a diferencia del tacto del acelerador de otros eléctricos, este lo han hecho mucho más largo, así que puedes modular mucho mejor el par que estás mandando a las ruedas. Los eléctricos tienen muchísimo par, pero aquí lo bueno es que puedes gestionar cuánto de ese par mandas. En los otros te viene el tanto par, nada más mover el pedal derecho, a nada que lo mueves un poco, que tiene la sensación de que viene toda la potencia de golpe y que no la puedes gestionar. Aquí no es el caso, se ha jugado con un pedal más largo para que podamos tener una sensación más agradable. Y ahora que ya vamos para autovía, pues pasa lo de siempre, estamos gastando un poquito más, está subiéndose el consumo a cerca de 21 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Este coche al final, con la batería de 35,5 kilovatios hora, no está pensado para hacer largos recorridos por autovía, autopista, para ir a visitar a la abuela, para ir a la playa, si vives en el centro. Para eso vas a tener la versión de autonomía extendida. Este coche es para ir a trabajar y volver a casa, para hacer recorridos básicamente los de diario, los de los 270 días al año que vas a trabajar y que los necesitas. Estamos flipando con uno que está haciendo ahí Dios sabe qué, y entre tanto la alarma del móvil de Diego sigue ahí sonando. Marvelous. Tenemos la conducción esta pilotada,
que ya teníamos en el CX-30, es que va todo como en el CX-30, pero mejor, más suave. Pues no te tienes que preocupar del motor de gasolina, no tienes cambios en la respuesta, no tienes el murmullo del motor de gasolina, directamente es todo muy fácil. Es un coche que me ha gustado, era inesperado esto. Normalmente los eléctricos me mola cómo van de acelerador, de freno y tal, pero siempre te acabas encontrando un coche con un interior un poquito justo, cosas de esas, tactos un poco extraños. Este coche es todo lo contrario, me transmite paz, tranquilidad como el CX-30, me gusta más el motor que el de gasolina del CX-30, que el 180 caballos, pues la respuesta del par mola más, tiene mejor entrega. Habría que probarlo en otras circunstancias, ¿no? Con más exigencia al tema de potencia, al tema de frenos, al tema de dirección, pero esta mezcla de tacto, de suspensión durita, para ser un SUV, además apenas inclina la carrocería, yo creo que ahí le gana un par de puntitos al CX-30 por el hecho de que debe tener el centro de gravedad más bajo, aunque el coche es marginalmente más alto, y debe ser porque la batería va colgada ahí debajo de los pasajeros, debajo de la plataforma, y eso ayuda un poquito a que el coche esté más cercano en un comportamiento de un Mazda 3 que de un CX-30, tal vez, no lo sé. Habrá que probarlo más largo, llegará la prueba más larga, no os preocupéis por eso. Y será cuando tengamos momentos de esos de me quedo sin batería y todas esas aventuras que nos gustan de los eléctricos, pero yo me llevo una sensación de gusto, de un coche que me gustaría pasar horas en él, un coche con el que iría a trabajar todos los días, iría a la compra, o me gustaría hacer un viaje más largo. Por eso ahora cuando vayamos a Mazda a hablar con esta gente, a la rueda de prensa, hay que preguntarles cuándo sacan el de autonomía extendida, que realmente para mí puede ser un coche de esos para recomendar a la gente. 35.000 euros, a ver, como está acabado por dentro tampoco lo merece, ¿no? Un coche de 35.000 euros, te sientas dentro y lo parece. Preguntamos a los ingenieros responsables del proyecto del MX-30 también por aspectos como la altura del centro de gravedad, ya que teníamos esa sensación de que el coche balanceaba algo menos que el CX-30 y viraba más plano. Y también le preguntamos por el reparto de pesos, ya que el morro parecía entrar algo mejor, y nos confirmaron dos aspectos clave. El primero es que el reparto de pesos es prácticamente perfecto, 50% en cada eje, con el conductor montado. Y el segundo es que el centro de gravedad va claramente más bajo que en un CX-30. Eso sí, no me quisieron concretar la cifra porque me dijeron que nadie había calculado la altura del centro de gravedad del coche una vez montado completo, cosa que, sinceramente, después de haber diseñado unos cuantos coches, no me creo. El coche tiene un precio de tarifa que arranca en los 33.000 euros para la versión Origin de acceso. Nos dice Mazda que con las ayudas actuales del gobierno te lo puedes comprar por poco más de 27.000 euros. Y ciertamente, viendo el acabado interior, el comportamiento, el diseño y las sensaciones de conducción, creo que no hay ahora mismo ningún eléctrico urbanita más recomendable desde el punto de vista del placer de conducción y del feeling positivo que te transmite incluso cuando estás parado en los semáforos. Las ofertas de Kia o de Hyundai no tienen este acabado interior ni las maneras dinámicas de este MX-30, como tampoco lo tiene el Leaf. Los 208, el Corsa, el Zoe tampoco juegan en esta liga de sensaciones, ni de feeling ni de perfil probablemente de comprador. A mí realmente la única cuestión abierta que me queda es cómo funcionará el modelo equipado con el extensor de rango, si se posicionará como algo solo para ocasiones de alarma puntuales, al estilo del i3 de BMW original, o si realmente facilitará convertir al MX-30 en un coche para todo uso, capaz de hacer tus transportes de 270 días al año en entorno urbano y también facilitarte los viajes de larga distancia en vacaciones, escapadas de fin de semana, etc. Bueno, pues ha sido una experiencia refrescante. La verdad es que este coche estéticamente, cuando lo habíamos visto en fotos, no nos gustó a ninguno de los dos. Recuerdo pasarle las fotos a Diego y decir, ¿de verdad ese coche es así? Pero luego lo ves en vivo y funciona. Lo de los pasos de rueda por encima del neumático, no sé por qué al final me ha funcionado también la caída del techo. Ha cambiado totalmente mi opinión. Puede ser que también tenga algo que ver las puertas traseras tipo freestyle como el RX8 que tuve, que también me pica la curiosidad. Luego, comportándose, se comporta como todos los Mazdas nuevos, va mejor que un CX-30 a mi juicio. El chasis es muy similar, el comportamiento de la suspensión también, el tarado de la dirección, pero luego el hecho de tener ese par instantáneo todo el rato disponible en el pie derecho te ayuda a tener más motor. Me parece que es un coche que para utilizar todos los días, para moverte al trabajo, para hacer cualquiera de estas cosas, viene genial. Desgraciadamente con 35,5 kWh no puedes hacer viajes largos, pero para eso llegará la versión de autonomía extendida y habrá que ver cuánto cuesta y hasta dónde puedes llegar con un coche de ese estilo. Entre tanto, no tengo más que contaros. Si tenéis cualquier duda, cuestión, pregunta o queréis saber más del coche, dejadlo en los comentarios, intentaremos buscaros una respuesta. Volveremos a probar este coche más tiempo, ya durante una semana, para terminar de sacarle todos los aspectos. También tenemos planificado un vídeo para verlo por debajo, levantar un elevador, ver qué piezas tiene, cómo funciona el sistema de refrigeración de batería y todas esas cosas.
pero todo eso sucederá más adelante en el tiempo. Entre tanto, dejadle un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita, todas esas cosas y nos vemos pronto con otro vídeo.